Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y disculpen si estamos indignados con lo que está pasando, pero realmente creo que la opinión pública tiene una sensación de malestar el día de hoy, de que se han burlado de nosotros. A pesar de las medidas de que ha tomado el presidente de la República, aceptando la renuncia del ministro del Interior, pero ¿qué otras renuncias? ¿Qué vamos a aceptar la renuncia del jefe de Migraciones? O del funcionario que está en el puesto de Huaquillas, en el centro binacional que está en el CEVAP de la frontera con Ecuador. Siempre la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Si acepto la renuncia, si acepto responsabilidad, entonces no voy y le meto un misil pues al Congreso como lo ha hecho el jefe del gabinete. Le damos un abrazo a toda la gente de Canal 3 de Vez Cable que se está conectando en este momento con nosotros, a toda la periferia de Lima, la gente de San Juan del Lurigancho, de Ventanilla, de Lambayeque, de Casma, del Cono Sur, del Cono Norte y del Cono Este de Lima. A través también de los 106.7 FM de Radio Fama llegamos hasta Asia y la ciudad de Mala, y también a todos los que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, especialmente desde el exterior, una gran comunidad de peruanos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Estamos con el analista político Ángel Delgado. Ángel, la culpa de todo, me acuerdo, en la época de Fujimori, decían la culpa de todo la tiene el chino. Sí. Ahora la culpa de todo la tiene un señor que se llama Pedro Gonzalo Chávarri, y la culpa de todo la tiene la China, ¿no? Sí, pues esa es la leyenda, y con leyendas y fantasías y movidas por el hígado, no por la razón, yo creo que desviamos los obstáculos principales. Por ejemplo, en este tema que estamos analizando, esto de querer pelotear y decir que la responsabilidad es de muchos, esa es una forma de eludirla. Mucho cuidado, yo estoy en desacuerdo con eso. Porque mira, el señor Nostroza, para ser procesado, tenía que pasar por un antejuicio para que lo desaforara, ¿correcto? Muy bien. Ese es el trámite, eso no se puede violar, salvo que alguien aquí plantee que hay que romper el orden constitucional y actuar como en los tiempos bárbaros. Como eso no se puede hacer, el señor tiene que someterse a un proceso. Puede ser más o menos largo, correcto, ese es otro tema. Pero para eso el Poder Judicial, de hace 2 meses atrás, dictó una orden de impedimento de salida, justamente para garantizar que el señor no se podía salir del país, no podía moverse al extranjero, mientras se desarrollaba la situación que le permitía el levantamiento de su fuero. O sea, puede haberse demorado el Congreso un poco más, días menos, pero estaba vigente una orden de impedimento que justamente es la forma de procurar y precaver de que no se va a producir lo que finalmente se produjo. Y eso está en manos de ¿quién? Del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que tiene bajo su mando el Ministerio del Interior, la Policía, Migraciones y otras instancias que tienen que hacer cumplir esa orden. Era evidente que cuando se da la orden de impedimento de salida, tenía que haber una vigilancia especial. No capturarlo, no detenerlo, pero sí vigilarlo. Y la policía sabe hacer seguimiento, sabe hacer inteligencia. Ahí ha podido chuponear y ver cómo se estaba moviendo el señor Nostroza. Si el presidente de la República, al aceptar la renuncia del ministro del Interior, se está aceptando una responsabilidad política, sale luego el jefe de gabinete, el señor César Villanueva, metiéndole un misil al Congreso, cuando ya se había aceptado la responsabilidad. Sí, bueno, el señor Villanueva, que ha llegado ahí por circunstancias, traicionando a unos y a otros, y que se ha convertido en el gonfalonero de una doble felonía, porque el señor Vizcarra, hay que recordar que traicionó a Kuczynski, y me remito a lo que decía Cheput en esa época, a lo que decía Meche Arauz, y luego traiciona al Congreso. O sea, ese señor tiene una ya trayectoria de poco fiar, y tiene como gonfalonero justamente a un personaje que no tiene dignidad alguna, que mira tú, ahora él le cambia la plana al presidente, pero hace unos días el presidente le cambió la plana. Dijo que él estaba en desacuerdo con el proyecto de ley de bicameralidad que había sido votado ni más ni menos por el señor Villanueva y el señor Ceballos, que siendo ministro de Estado también son congresistas. O sea, ellos habían conestado, habían avalado ese proyecto, pero el presidente no tiene ningún empacho de decir que él está en desacuerdo. Entonces, ese tipo de es parte de una estrategia
donde no hay norte fijo y lo que se busca es adaptarse a las circunstancias. Yo creo que estamos ante un gobierno cada vez más endeble, no solamente en su capacidad para gobernar. Endeble, pero como cuando se ahoga alguien, empieza a dar golpes, manotazos, y empieza a golpear y puede ahogar a quien lo quiere empieza salvar. a caer. No, el hecho que sea endeble no significa que sea peligroso. Imagínate, si estamos aquí en una construcción endeble, un edificio endeble, nos podemos caer todos y adiós. No, estos son espasmos pues, de quien se muerde la propia cola. Yo digo lo siguiente, no basta con la responsabilidad política del ministro, correcto, esto está bien, sino investigar qué ha pasado. Yo estoy convencido que ha habido gente en el gobierno que ha apoyado la salida de Nostroza, porque eso lo ha venido planeando con tiempo. Por eso digo, sabiendo quién era Nostroza, para el gobierno era una prioridad, era el jefe de toda la organización, ha debido pues hacer seguimiento, ha debido intervenir sus teléfonos, sus comunicaciones, porque mira, para la policía la hipótesis de la huida era elemental y para el Poder Judicial también, que declara el impedimento, ¿te das cuenta? Entonces, aquí los procesos han podido ser más largos, ha podido demorarse más el Congreso. Yo no estoy justificando la demora, pero ha podido. Pero para evitar justamente eso, que la demora sea una razón que permita la fuga, es que sea el impedimento y se le encarga al Poder Ejecutivo que haga cumplir ese mandato. Ellos son los que han fallado principalmente. Mira, yo no tengo ninguna simpatía con Pablo Sánchez, por supuesto, yo podría ahorita sumarme a eso, pero creo que en todo caso su responsabilidad es bien colateral, porque claro, en la medida que no le llegue el expediente completo, él no puede redactar la resolución, que en este caso ya la ha hecho recién de detención preliminar, ¿te das cuenta? Correcto. O de apertura del proceso de investigación. Ángel, ¿qué te parece si vemos qué está pasando, qué está sintiendo la gente en este momento? Tiffany Tipiani está desde la Plaza San Martín y nos vamos a enlazar con ella inmediatamente para saber qué sienten sobre la salida de Keiko Fujimori y qué sienten sobre la fuga de César y Nostroza. Ahora todos van a ser colaboradores eficaces y van a decir, allá está el ladrón. Sí. Vamos, adelante Tiffany. Hola. Sí, Miguel, muy buenos días. Me encuentro aquí en Plaza San Martín, en el centro de Lima. Vamos a ver las expectativas que tiene la gente sobre el tema pues, de la fuga de César y Nostroza. Señor, buenos días. Estamos en vivo para UCI Noticias. ¿Quién tiene la responsabilidad de que César y Nostroza se haya fugado del país? ¿El Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio del Interior? ¿Quién cree usted? Yo creo que es el Ministerio del Interior, señorita. Alguien debe ser culpable por la salida del señor Nostroza. Recordemos también que había expedientes que se habían quedado en el Congreso y no se habían derivado al Ministerio Público. Claro. El tema de César y Nostroza, entonces también hubo un retraso por parte del Congreso. Sí, eso está clarísimo. Lo que debe hacer el señor Nostroza es venir al Perú y rendir cuentas. Su conciencia sabe lo que ha hecho. Él debe ponerse a derecho, ¿no? Como debe ser, venir y, bueno. ¿Y usted qué opina sobre la salida de Keiko Fujimori? Ayer fue libre. Pero ¿cómo es posible que pueda salir cuando hay tantas transparencias? Hay pruebas que realmente ella ha cometido, ella también. Yo creo que la justicia debe ser igual para todos, señorita. Muchísimas gracias. ¿Estás peleándote con alguien? ¿Quién crees tú que haya tenido la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de que César y Nostroza se haya salido del país? ¿Del Congreso, del Ejecutivo? ¿Quién crees? De todos en realidad. ¿Por qué? A ver. Porque eso ya se sabía siempre. Yo soy una de las personas que le gusta mucho la política, pero no soy partidario de nadie en realidad. ¿De quién fue la responsabilidad primordial? Primordial del Congreso, de frente les puedo decir. ¿Por qué? Porque no se apuró en derivar los expedientes. No se apresuraron, o sea, yo creo que acá hubo arreglo, no sé, hicieron una cortina de humo para mí. ¿Y el caso de Keiko Fujimori? Eso fue en vano en realidad, se perdió tiempo, se perdió dinero, renegó el país totalmente. Eso ya se sabía, o sea, era un circo totalmente. ¿Crees que hubo algo ahí? Porque ayer Keiko Fujimori salió libre, César y Nostroza se fugó del país. Bueno, yo creo, como le vuelvo a repetir acá, hay algo extraño. El que tiene plata tiene toda la razón. Ok, muchísimas gracias. Son dos opiniones que son válidas, Miguel, y vamos a ver qué analiza pues dentro de el set. Ok, muchas gracias Tiffany, excelente tu transmisión. Y seguimos con Ángel Delgado, analista político, viendo la responsabilidad de la gente en la calle. Sí, pues piensa, tiene su propia percepción, ¿no? Es una percepción inmediata que no está mediada por una información más consistente y por un conocimiento de cómo el aparato del Estado funciona. Ahora, o sea, yo respeto esas opiniones, pero esas son opiniones pues que están en un nivel larvario, primario, y por lo tanto deben ser tomadas
como eso, como un elemento para seguir educando a nuestro pueblo, dándole más información, y a partir de ahí no se puede sacar ninguna política clara. Pues por eso es que existe todo un sistema político de representación, de parlamentarios que son los que, y de gobernantes que son los que interpretan el sentimiento popular. Ahora, Ángel, ¿qué tanto podía desestabilizar todo una declaración de César Inostroza, el cual había hablado con todos? Era el presidente de la Corte de Justicia del Callao, era un juez supremo. No, él Era había una sido persona- había sido juez supremo. Una persona asequible y accesible al favorcito judicial, ¿no? Por lo tanto, muchos pasaron por ahí, muchos lo llamaron, muchos le pedían favores y por eso que pues tenía palanca. A mí me hace recordar el caso Toledo, donde el gobierno de Kuczynski y creo que en la misma lógica del actual gobierno de Vizcarra no han tenido y no tienen mayor intención de traerlo. Porque salvo que creamos nosotros ingenuamente que el Toledo hizo toda la trafa que hizo, toda la negociación con Odebrecht y con las demás empresas, él solito, él y su sombra, salvo que creamos eso, es evidente que él ha tenido que tener el apoyo y la complicidad de mucha gente. Y los primeros cómplices son sus círculos internos, entre ellos los ministros de Estado, el señor Kuczynski, por supuesto, entre ellos, el señor Zavala, que fue en ese tiempo ministro de Economía, algunos ministros, como el propio Cheput, tendrá que responder, pues, porque él era parte de ese círculo íntimo y, en todo caso, claro, porque con la lógica de Cheput, de que el fiscal no tiene amistades peligrosas, yo le puedo decir también que el señor Cheput tiene amistades peligrosísimas, ¿no? Él era asesor, confidente, amigo de Toledo, y si Toledo está procesado por lo que está procesado, yo puedo suponer legítimamente que él era parte, pues, de esa organización. Bueno, pero en fin, lo dejo ahí. Y yo creo que Toledo no viene ¿por qué? Además de sus amarres en Estados Unidos, él no viene porque hay interés en que no venga acá, porque venir acá y estar preso tendría que hablar, decir cómo fue, cómo hizo para firmar un contrato, quién lo ayudó, quién fue los otros que suscribieron los documentos, etcétera, etcétera, y eso comprometería a mucha gente. Por eso es que el Poder Judicial, digitado por el gobierno, hace las cosas mal. Por eso es que no permiten las apelaciones. El mismo Carguancho, que aparece como un juez muy honesto, fue uno de los que le negó a Toledo el derecho de que la primera resolución contra la libertad fuera apelada. Esto entonces, ante cualquier tribunal internacional y en Estados Unidos con mayor razón, aparece como una violación del debido proceso. Y lo que creo yo, mira, pasando ya a Inostroza, vamos a ver si un tribunal imparcial o español va a considerar que no se casa con la corrupción, que no se casa con la corrupción y con nadie, va a considerar que el pedir entradas, el armar el manito, el irse a Rusia, esas cosas son razones suficientes para conformar la criminalidad del señor. Eso es una cosa que si el señor Inostroza consigue algún grado de arraigo allá en España, va a tener que haber un proceso de extradición. Y ahí entonces él se va a defender. Él es juez supremo y no solamente, estoy convencido que tiene amistades obvias en el Tribunal Supremo Español, y entonces va a hacer, para empezar, los audios que nos han escandalizado fueron tomados de modo totalmente irregular e ilícito. Él, como vocal supremo, de acuerdo a lo que establece la norma, tenía que tener un permiso especial, y evidentemente eso no se hace. Eso se hace en el curso de una investigación regular y después por ahí se lanza una escucha y a partir de ahí se hace la conexión. Ese procedimiento que aquí en el Perú nadie lo advierte y todo el mundo aplaude, en otros países con un estándar de justicia efectivamente garantista no procede. Entonces, para empezar nomás, las pruebas incriminatorias tienen ese grave defecto de haber sido obtenidas sin los permisos y los protocolos y las reglas necesarias para poder hacerlo. Ahora, eso es una pena. Y con esto no quiero defender a Inostroza, por si acaso, pero hay que decir las cosas como son, porque estamos en un país... estamos en un país donde todo el mundo habla, opina, aplaude, pero no reflexiona. Y un país donde hacemos copy-paste para... No, ese es el colmo, pues, porque esa demostración de que en el tiempo de un par de horas, o sea, tú puedas leerte 2000 folios de expediente y sacar una sentencia que tiene 100 y pico de páginas, eso revela
esa irresponsabilidad. ¿Y sabes qué cosa me da mucha pena? Yo creo que hay que advertir a los peruanos, porque no podemos permitir que en el Poder Judicial y el Ministerio Público tengamos sicarios y verdugos en lugar de jueces. El juez tiene que amar la justicia y tiene que proteger a los ciudadanos y tiene que partir que son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad y no usar metodologías bárbaras de satrapías asiáticas en las cuales pues la gente primero se le ejecutaba y después se preguntaba. Que lo que pasa es que nuestros jueces, fiscales, dicen, un juez habla a través de sus resoluciones. ¿De acuerdo? Pero tenemos jueces y fiscales que les encanta hablar en los medios de comunicación porque sienten que tienen que ganar la calle. Ese es un error gigantesco, porque mira, desde hace mucho tiempo la modernidad política y la democracia han censurado esa práctica en quienes primero, han separado a la justicia del poder como primera revolución fundamental a favor de los derechos de la gente. Y en segundo lugar, el juez es absolutamente independiente y los jueces no pueden moverse por los vaivenes de la mayoría. El juez es una garantía contra la mayoría. Un juez de verdad se atiene a lo que dice la regla, la Constitución, el ordenamiento jurídico, y así sea impopular su decisión, si está arreglada a derecho, la defiende a morir. Esa es la garantía de que no se cometan injusticias en nuestro país, porque lo contrario entonces vamos a los tiempos de Poncio Pilatos. Le preguntó a la gente, ¿quién quiere? Y la gente dijo Barrabás en lugar de Cristo, y esa forma de hacer justicia tiene que ser proscrita como bárbara, y aquí estamos volviendo lamentablemente a la llamada justicia mediática, donde los medios son los que primero expiden la sentencia y el juez casi la dicta después. Bueno, y José Domingo Pérez, en un afán pues ahora de que ahora es un consultor, también se va a dar una conferencia cuando sabe que estas cosas puede cometer errores, que la opinión pública está encima de él y dice cosas de más que le puede decir que me sacaron de contexto todo, pero ya le generó un problema, ya está de más, ya habló de más. Eso de que puede ser error, puede ser, habrá que verlo, pero yo creo, por eso está bien que vaya a la comisión de defensa a primero explicar, porque la gente se sorprende que un alto funcionario... ¿Qué te parece, Ángel, si vemos el informe de Yodmin sobre las declaraciones de José Domingo Pérez y la citación que le han hecho en la Comisión de Defensa del Congreso, que en este momento debe estar yendo ya a la citación? Lo acusan de apología al terrorismo. José Domingo Pérez, fiscal encargado de que Keiko Fujimori haya pasado 8 días en la celda de la prefectura, es citado al Congreso para este jueves. La Comisión de Defensa acordó citar al fiscal Domingo Pérez para dar explicaciones con tema que linda con la apología al terrorismo. Esto debido a las declaraciones del fiscal en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua, en México. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado civil en el año de 1992. Algunos resultados positivos podemos establecer precisamente esta forma de designación o nombramiento de jueces y fiscales. Algunos otros aspectos positivos, ¿por qué negarlo?, acabó con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso y algún otro, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Según un tuit del congresista Jorge del Castillo, considera como grave esta situación. Para el congresista Johnny Lescano, solo buscan amedrentar al fiscal. Mal, pues a mí me parece que eso es una cuestión que tiene por objeto amedrentarlo, el fundamento. Yo creo que en el fondo la situación es para un poco meterle miedo para que no hagan las investigaciones contra los casos de Lavallato y todo lo que estamos viendo, ¿no? Una opinión no puede llevar a que lo citen a una comisión, pues es ya que no tiene mucho sentido. Uno puede discrepar de lo que ha dicho, pero no para citarlo. Para que saquen sus conclusiones, les dejamos el extracto del video. El Perú ya tenía, desde la época del terrorismo, de la guerra interna, desde el año 1993, una ley de arrepentimiento. Para cuando se inician los casos de corrupción, José Ugaz procuró que se aprobara precisamente esta ley de colaboración eficaz. Bueno, definitivamente José Domingo Pérez puede ser un fiscal que investigue, puede ser acucioso, estudioso,
pero no es un experto en temas de terrorismo y por eso cae pues en esas Claro, cosas, pero ¿no? mira, yo creo que hay que explicar al país, a que nos escuchan, que el señor Lescano es un tremendista, pues, porque mira, no se está planteando, y yo creo que además la Comisión de Defensa no tiene ninguna competencia para sancionarlo, llevar adelante un proceso de investigación. Simplemente creo yo que él va a tener una gran oportunidad, yo estaría contento, de poder explicar lo que dijo y de repente decir que lo que dijo no fue lo que dijo, y etcétera, etcétera, ya, bueno, y punto, y se acaba. Pero yo tengo la impresión que hay algo más. Yo creo que el señor Domingo Pérez, esa es su concepción de verdad, ese es su pensamiento. Y habría que revisar un poco los antecedentes personales, ¿Quién es profesionales. José Domingo Pérez? Es un hombre que está vinculado al radicalismo político en este país. Él entonces ha abrazado la carrera, en este caso, del Ministerio Público desde un punto de vista fundamentalista. Él casi se cree un cruzado de la lucha anticorrupción y en su visión el tema de la injusticia que vive el país es por algunos guerrilleros que se equivocaron del camino y simplemente. Yo creo que el señor Pérez está yendo contra lo que el Estado peruano ha suscrito en diversas convenciones antiterroristas, donde se ha establecido con toda claridad, y eso ya es política pública, de que la lucha interna, como él llama, es una lucha contra el terror, no es una lucha política de dos bandos donde hay una beligerancia que se rige por las reglas de Ginebra o por algún otro parámetro que otras acciones de violencia en otros lugares del mundo pueden haber tenido, como por ejemplo en Centroamérica. Acá no, aquí hemos estado monte y lironda ante un acto de violencia criminal terrorista que se considera delito, que no alcanza la configuración de un ilícito político, y por esa razón cuando el señor dice lo que está diciendo, siendo él un fiscal que conoce la legislación y debe conocerla, está expresando, creo, fundamentalmente un parecer, un punto de vista que no es el punto de vista del Estado peruano. Correcto. Y para cerrar, ¿qué te parece que el juez Aguanay le haya dado libertad a Keiko Fujimori? Bueno, ¿Crees que esto fortalece nuestro sistema judicial? Bueno, yo sí creo que sí, porque la verdad yo estaba muy preocupado con estos jueces que fungen de sicarios unos, de verdugos otros, y que estas cosas que hacen contra personajes importantes, ¿cómo lo harán contra el pueblo común y sencillo? ¿Cómo, pobre, ponte tú en el pecho de una persona que tiene la mala suerte de ser procesada, de un infortunio, es simplemente la liquidación, y ahí no hay nadie que reclame, ahí no hay prensa que pueda hacer. Yo creo que lo que se discute acá no es, como dice la gente, la culpabilidad. O sea, el hecho que sean culpables o no de las cosas que se le imputan tendrá que verse en un proceso. Aquí lo grave es que no habiendo ninguna determinación firme de culpabilidad, cosa que solo se hace por una sentencia firme, se mete presa a la gente. Y se mete presa a la gente por el famoso peligro procesal, o sea, porque no se puede investigar. No se puede investigar porque los señores se van a ir del país o porque están bloqueando la investigación. Y ambas cosas. Porque eso es todo. Aquí no estamos hablando si la señora Fujimori y su corte cometió o no delito. Eso habrá que verlo más adelante. De repente son culpables, de repente. Okay, que siga la investigación. El problema es que en este momento, cuando no hay culpabilidad establecida y cuando, de acuerdo al orden constitucional, debe aplicarse los principios, las reglas de la presunción de inocencia y ser tratado como tal, hay jueces que hacen estas medidas que privan la libertad para tomar algunas diligencias que pudieron perfectamente hacerla mediante un acto de comparecencia a través de un citatorio. Ese es el tema. Y la libertad, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es un valor que no puede ser mellado. Estas medidas provisorias, preliminares, son excepcionales. Es un show mediático. Fuera del meme, ya tienen la foto de un rival político del actual gobierno con un chaleco. Además, que bueno, me has dicho, esa es una cosa que no lo ha tenido solamente a Ismael Guzmán, y eso me parece de una bajeza y un doblez. Mira, y lo digo yo, que con tu padre hemos luchado contra el fujimorismo. Tu papá era perseguido por los fujimoristas, yo me acuerdo, y la gente... Fue detenido y encarcelado en los calabozos del CIN. Por supuesto que sí, o sea, aquí no hay nada... Fue secuestrado. Ese fujimorismo fuerte, y ahora no con este fujimorismo light que existe. Entonces, con esa autoridad que tenemos, yo quiero decir que me parece una cosa innoble, una bajeza,
que quienes están detrás de esta campaña, de esta cosa, pongan estos chalecos con detención. ¿Acaso a la señora Nadine Heredia y a Humala le pusieron eso? ¿Acaso a los señores, al Club de la Construcción? No, por supuesto que no. ¿Acaso a los señores miembros del club, socios de Odebrecht, sí, el señor Graña y Monter, Graña, le pusieron este cartel? No, pues entonces esa desigualdad es la que a nosotros nos molesta soberanamente. Ok, bueno, vamos a cerrar con un enlace con Diego Ogmin, que está desde el Parlamento. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Miguel, ¿qué tal? A ver, ¿estás con Salvador? Un abrazo, sí, Salvador. Sí, a ver, cuéntanos. Vamos a hablar de diferentes temas. Adelante, Primero, creo que es una vergüenza real, es una burla para la ciudadanía, es un golpe durísimo. Bueno, Diego Ogmin está desde el Congreso, hoy día se va a presentar, está con el congresista Salvador Heresi, ex ministro de Justicia, y seguro van a estar ahí conversando y analizando cuál es la situación de lo que ha pasado con César Inostroza. Bueno, vámonos a un corte comercial. Le damos gracias a Ángel Delgado por haber estado con nosotros, siempre claro y siempre ganándote broncas. No, bueno. Pero hay que hablar, mira, cuando hay una marea impulsada desde cierta prensa, ¿no?, tradicional, y que crea que hay que saber ir contra la corriente. Yo creo que hay que ser consecuente y ir contra la corriente, ese es un principio correcto. Muchas gracias. Le agradecemos a Ángel Delgado. Nos vamos a un corte y regresamos con más en UCI Noticias. Ya estamos con nuestros corresponsales a nivel regional.